Hola, bienvenidos a mi canal. Continuando con el tema del último video, restaurantes coreanos, hoy hablaremos sobre universidades en Corea, Hangukdae학교. Los contenidos anteriores y de hoy están conectados y se incluyen algunas palabras repetidas para tu revisión, así que por favor echa un vistazo al último video también. Entre todos ustedes que están estudiando coreano en este momento, seguramente hay algunos que les gustaría estudiar en una universidad coreana como estudiante de intercambio o estudiante en el extranjero. Así como las universidades y los estudiantes universitarios de cada país tienen sus propias características, existen culturas y características únicas de los coreanos. Lo que es natural y común para los coreanos puede parecer extraño y único para los estudiantes extranjeros. Así que hoy, con el tema de universidades en Corea, he preparado contenido y palabras desde tu punto de vista que serán útiles para ti cuando vengas a Corea como estudiante universitario. Bueno, entonces, empecemos. 한국대학교는 캠퍼스가 크고 예쁘기로 유명해요. 그래서 동네 주민들이 주말에 캠퍼스 주변을 산책하러 와요. 그리고 한국대학교의 축제 기간에는 다른 대학교에서도 많은 학생들이 축제를 보러 와요. Aquí comencemos con unas palabras importantes primero. En 동네 주민, 동네 significa barrio y 주민 residentes. Y en 축제 기간, 축제 se refiere a festival y 기간 periodo. Aquí 벚꽃 significa flor de cerezo. Es una flor muy bonita que florece en abril en Corea y Japón. Para expresar el florecimiento de las flores aquí, usamos el verbo 피다. Mientras tanto, una de las partes indispensables a mencionar de la cultura universitaria coreana es el festival universitario. La mayoría de las universidades coreanas celebran un festival de 2 a 3 días en mayo o octubre. Durante el festival se realizan diversas actividades y eventos en el campus y muchos estudiantes lo disfrutan en restaurantes y bares alrededor de la escuela. Y lo más destacable del festival son las actuaciones de cantantes. Cada universidad invita a diferentes músicos, desde grupos de K-pop hasta baladas y raperos que realizan 2 a 3 canciones por la noche. Como el festival universitario es un evento abierto, los residentes locales y los estudiantes de otras universidades también disfrutan del festival juntos. Si tienes la oportunidad de estudiar en una universidad en Corea más adelante, podrás disfrutarlo junto con coreanos. Ahora, echemos un vistazo a una expresión útil. En 예쁘다고 해요, bla bla 다고 해요 se utiliza para expresar se dice bla bla. Por ejemplo, puedes decir algo como 한국대학교의 캠퍼스는 크다고 해요 para expresar el campus de la Universidad de Corea es grande. O K-pop 아이돌인 갓세븐이 멕시코에서 콘서트를 했다고 해요 para decir el ídolo del K-pop 갓세븐 realizó un concierto en México. 한국에서는 70% 이상의 학생들이 고등학교를 졸업하고 대학교에 가요. 한국대학교는 그 중에서도 가장 공부를 잘하는 학생들이 들어가는 대학교예요. 그리고 유학과 교환학생 프로그램도 잘 되어 있어서 외국인 학생들도 정말 많아요. Aquí explicaré brevemente sobre algunas características de Corea. Corea tiene una de las tasas de matrícula universitaria más altas del mundo. Ha disminuido un poco últimamente, pero aún está por encima del 70%. De hecho, Corea es un país donde el capital humano es sumamente importante porque la tierra es pequeña sin muchos recursos naturales. Es por eso que la educación y la tecnología son cruciales para los coreanos. 대부분의 대학교에는 학생들이 싼 가격에 맛있는 식사를 할 수 있는 학생 식당이 있어요. 학생들은 보통 학식이라고 짧게 불러요. 메뉴도 다양해서 먹고 싶은 종류의 음식을 골라서 먹을 수 있어요. 하지만 메뉴가 많아도 학생 식당에서 계속 밥을 먹으면 질린다고 해요. Ahora, hay un lugar que debes visitar con frecuencia cuando estudies en una universidad coreana. Es la cafetería de estudiantes. ¿Hay cafeterías de estudiantes en las universidades de tu país? Quizás algunas sí, algunas no.
La mayoría de las universidades coreanas tienen grandes cafeterías estudiantiles, por lo que pueden comprar y comer desayuno, almuerzo y cena a un precio más barato que en los restaurantes. Puedes pedir con una tarjeta de crédito en el kiosco y hay opciones del menú. Sin embargo, muchos estudiantes dicen que se hartan de comer siempre en la cafetería de estudiantes, así que a menudo comen en restaurantes cercanos. Aquí hartarse se dice 질리다 en coreano. 그래서 먹고 싶은 음식이 있을 때나 밤에 친구들과 술을 마시고 싶을 때는 학교 주변의 음식점에 가요. 한국의 대학생들은 공부도 열심히 하지만 친구들과 술도 정말 많이 마신다고 해요. 특히 1학년 학생들은 3월에 개강을 하면 서로 친해지기 위해서 술을 자주 마신다고 해요. Ahora presentaré brevemente una cultura coreana aquí. La mayoría de los coreanos comienzan a beber en grupo por primera vez cuando ingresan a la universidad. En particular, hay muchas ocasiones de beber alcohol en el primer año. Cuando comienza la escuela en marzo, los estudiantes del mismo departamento o club a menudo beben juntos después de clase para acercarse entre sí. 한국은 IT 기술이 발달한 국가로 유명해요. 대학교의 시설들도 IT 기술을 활용하고 있어서 학생들이 편리하게 이용할 수 있어요. 예를 들면 스마트폰에 대학교의 애플리케이션을 다운받아서 학생증으로 활용할 수 있어요. 모든 강의실에서 와이파이를 이용할 수 있고 비어있는 사물함을 확인하고 사용할 수도 있어요. 그리고 신용카드로 자판기에서 음료수를 구매할 수 있어요. Ahora, en esta parte, vamos a ver palabras que se usan con frecuencia en universidad coreana. Primero, la identificación de estudiante se llama 학생증 en coreano. Las aulas, 강의실, y los casilleros, 사물함. Por último, las máquinas expendedoras que se pueden ver en cualquier lugar de las universidades se llaman 자판기. Como Corea es un país con tecnologías desarrolladas, se puede aprovechar la mayoría de los servicios de manera conveniente con un teléfono inteligente y tarjeta de crédito. 한국에는 도서관에서 책을 빌려보는 학생들은 그렇게 많지 않지만 공부하기 위해 열람실을 이용하는 학생들이 정말 많다고 해요. 중간고사나 기말고사 기간에는 도서관을 이용하는 학생들이 많아서 이렇게 큰 도서관에도 빈자리가 없다고 해요. Por último, aquí mencionaré brevemente una característica de los estudiantes universitarios coreanos. Corea tiene un sistema de librerías y bibliotecas realmente bueno, pero lamentablemente la tasa de lectura es baja. Hablando de los estudiantes, muchos estudian para sus clases o se preparan para exámenes como de inglés o de certificación en lugar de leer libros. Por lo tanto, cuando vas a la biblioteca universitaria, hay relativamente pocos estudiantes que toman prestados libros y a su vez la mayoría lo usa para estudiar. Bueno, hasta aquí hemos aprendido algunas características de las universidades coreanas y palabras necesarias para la vida universitaria. Hay partes similares pero diferentes también de las de tu país, ¿verdad? De hecho, la vida universitaria en Corea es una experiencia realmente nueva y agradable y llena de esperanza para los estudiantes coreanos, especialmente para los que acaban de graduarse de la escuela secundaria. Si estudias coreano duro ahora y consigues la oportunidad de estudiar en Corea algún día, podrás tener experiencias únicas que no podrías experimentar en tu país. Bueno, hasta aquí el video de hoy y en el próximo video aprenderemos con el tema de tiendas en Corea con un mejor video. Entonces, hasta pronto.